Pues para arrancar este análisis a fondo de hoy, quiero poner sobre la mesa una situación hipotética. O sea, imagínate un equipo de fútbol profesional. A ver, ¿ok? Digamos que son los campeones absolutos. Están invictos en su liga, nadie les gana. Pero tienen una condición inquebrantable en su forma de operar. Bajo ninguna circunstancia, y quiero decir ninguna, aceptan jugar partidos de visitante. Eso está interesante. O sea, únicamente pisan el pasto de su propio estadio. Exactamente. Y bueno, desde una perspectiva táctica tiene todo el sentido del mundo, ¿no? En su estadio controlan las dimensiones de la cancha, la seguridad es suya. Si alguien de la tribuna contraria empieza a gritar o a causar problemas, pues simplemente lo retiran y ya. Claro, tienen el control absoluto del entorno. Sí, pero en el instante en que alguien les propone, digamos, un terreno neutral, con reglas estandarizadas, con un árbitro imparcial, la respuesta es simplemente no presentarse. Prefieran perder por default. Exacto. La estrategia es el silencio total antes que pisar un terreno donde, pues, las variables no están bajo su control absoluto. Fíjate que es un punto de partida perfecto para el material que estamos desmenuzando hoy. Y claro, el tema central de nuestra investigación no tiene absolutamente nada que ver con deportes. No para nada. Estamos analizando un fenómeno sociológico y de comunicación muy particular. Nuestro documento base de hoy explora a la Iglesia La Luz del Mundo o LLDM. Así es. Y lo que revelan las fuentes es un contraste sumamente marcado en su estrategia de comunicación institucional. O sea, por un lado, los ministros oficiales mantienen un silencio riguroso en la esfera pública y en los debates externos. Y por el otro lado, ves las redes sociales y es un incendio. Hay un nivel de ruido, de escrutinio y una polarización incesante acerca de su doctrina en Internet. Totalmente. Y a ver, la misión de este espacio hoy es descifrar precisamente los engranajes detrás de ese fenómeno. Porque a primera vista resulta, digamos, muy contradictorio. Sí, choca bastante. Tienes a toda esta estructura con autoridades religiosas que dedican literalmente su vida al estudio doctrinal, pero en cuanto el debate cruza la puerta de sus recintos, la postura oficial es no participar. ¿Se quedan callados? Se quedan callados, mientras que el ecosistema digital está, bueno, saturado de discusiones sobre lo que predican. Pero antes de entrar de lleno a esto, creo que es súper importante establecer un parámetro sobre cómo lo vamos a abordar. Absolutamente sí. Hay que hacer una separación analítica muy estricta para quienes nos escuchan. Exacto. O sea, este análisis no pretende evaluar la validez de una fe personal, ni vamos a intentar resolver debates teológicos. No estamos aquí para determinar quién tiene la razón en un texto sagrado. Eso le toca a cada quien. Claro, no es un debate teológico. Lo que vamos a diseccionar aquí son las dinámicas de poder, los mecanismos de comunicación de la institución y cómo reacciona una estructura fuertemente jerárquica ante un entorno digital que pues no puede administrar ni censurar. Es un caso de estudio sobre el control de crisis. Y regresando a la idea del partido local frente al visitante, el documento detalla de manera muy precisa cómo operan estos dos escenarios. Sí. En el entorno local, o sea, dentro del templo, el discurso está diseñado al milímetro. Es un monólogo estructurado donde la fricción simplemente no tiene cabida. No existe. Nadie interrumpe un sermón a la mitad para cuestionar la interpretación de un versículo o se levanta a exigir fuentes bibliográficas. Eso no pasa. No, porque la arquitectura misma del espacio, tanto la física como la social, está configurada para imposibilitar ese escenario. A ver, explícame un poco más eso de la arquitectura. Pues el diseño de un templo y el ritual de un servicio religioso no buscan facilitar un foro de debate. El púlpito está elevado. Físicamente está por encima de la gente. Aclaro, la tarima. Exacto. La congregación está sentada, en silencio. Existe una asimetría de información y de poder visual que refuerza un mensaje unidireccional. El que está arriba habla, los de abajo escuchan. Y cuando no tienes esa fricción, supongo que no hay necesidad de desarrollar, digamos, una musculatura argumentativa defensiva. O sea, el orador solo necesita entregar el mensaje, no someterlo a prueba. Exactamente. No hay defensa porque no hay ataque. Pero, a ver, siendo súper justos con la comparación, ¿no aplica eso para casi cualquier estructura de autoridad? ¿En qué sentido?
Pues si voy a una conferencia magistral en una universidad súper prestigiosa, el ponente también está en una tarima y yo estoy sentado en una butaca escuchando. O sea, hay una asimetría clara ahí también. No siento que sea un mecanismo exclusivo de este grupo religioso. Es una observación muy válida, pero fíjate que hay una distinción fundamental en la naturaleza del reclamo que hace cada institución. Ok, a ver. Un académico en una conferencia presenta una hipótesis que, eventualmente, va a estar sujeta a revisión por sus pares. Se asume que el conocimiento es perfectible, que puede cambiar. Claro, existe el método científico detrás de eso. Presenta como una verdad absoluta e incuestionable. Ya veo la diferencia. Y aquí es donde entra el factor del control. En una universidad, por más imponente que sea, siempre hay un espacio al final para preguntas y respuestas. Alguien levanta la mano y cuestiona. Sí, la clásica sesión de Q&A. Así es. En este contexto eclesiástico que estamos desmenuzando, el diseño es para la asimilación total. La diferencia principal radica en que el cuestionamiento no solo es mal visto, sino que a menudo se penaliza socialmente dentro del propio grupo. O sea, la regla no escrita es que la duda debilita la estructura. Si preguntas mucho, eres problemático. Totalmente. Ok, de acuerdo, entiendo la diferencia. Ahora, el contraste brutal, y esto es lo que mencionan las fuentes, ocurre cuando el feligrés sale de ese entorno supercontrolado. Cuando saca el celular, básicamente. Literal, abre una red social y las reglas del juego se invierten por completo. El Internet es horizontal, es caótico y no respeta ninguna de esas asimetrías de poder. Cero respeto. Hay debates abiertos, preguntas directas y un nivel de exigencia probatoria que simplemente no existe en el formato religioso tradicional. De hecho, hay una frase exacta en el documento que me encantó que resume esto perfecto. ¿Cuál es? Dice textualmente, en el templo todo es amén, pero en Internet todo es, a ver, compruébalo. A ver, compruébalo. Es que esa exigencia es el núcleo de todo el problema para la institución. Está cañón, ¿no? Templo, la acústica, lo sagrado del lugar, todo protege la idea. Pero en Internet, esa misma idea se avienta a un mercado libre de escrutinio. Y a los algoritmos no les importan tus títulos jerárquicos. Para nada. Una afirmación hecha por un líder religioso de altísimo rango es puesta en la mismísima balanza que un hilo de investigación de un usuario anónimo en Twitter o Reddit. El Internet nivela el terreno de una forma que resulta casi violenta para las instituciones tradicionales. Y justo ahí es donde entra mi principal duda con todo este análisis. Si ya entendemos que el ecosistema digital exige pruebas y que la pura autoridad por sí sola ya no basta, pues ¿por qué los ministros, que se supone que son las figuras preparadas doctrinalmente, no bajan a ese terreno a debatir? Es la pregunta del millón. Es que si tienen toda esa preparación, años de estudio, ¿por qué no presentan esos argumentos? ¿A qué le tienen miedo? Bueno, para entender esa ausencia tan marcada, tenemos que hablar de las monedas de cambio. Ok, me gusta eso. ¿A qué te refieres? El valor de la credencial de un ministro cambia drásticamente dependiendo de la frontera que cruce. Podemos usar una analogía económica para visualizarlo mejor. Imagínate una moneda fiduciaria, una moneda local que tiene un valor inmenso. Te compra lo que quieras, pero solo dentro de un territorio muy específico. Como fichas de casino, ¿no? Valen mucho adentro, pero afuera no compras ni un café con ellas. Ándale, exactamente eso. Dentro de la iglesia, la simple autoridad del ministro es esa moneda. Su posición en el organigrama valida automáticamente todo su discurso. Claro, el peso de su palabra recae en el cargo que ocupa, no necesariamente en la evidencia empírica que está presentando. Es un lo digo yo y mi puesto de ministro me respalda. Exactamente. Es una validación completamente basada en el estatus. Pero al momento de cruzar la frontera hacia el Internet, esa moneda local pierde todo su valor. El tipo de cambio es cero. Cero absoluto. La plaza pública digital exige otra moneda muy distinta. Te pide evidencia comprobable, lógica estructurada, capacidad de refutación en tiempo real. Un título nobiliario o religioso pues no te sirve de nada en una caja de comentarios de YouTube si no puedes sostener la premisa lógica de lo que estás afirmando. Así es. Pero, a ver, me voy a poner en el papel de abogado del diablo por un momento, porque no sé si compro del todo la idea de que esto es pura incapacidad argumentativa. A ver, échale. Si yo soy el estratega de relaciones públicas de una corporación gigantesca, digamos Apple,
Y veo que en las redes hay miles de personas criticando el nuevo iPhone. Mi estrategia oficial no es bajar a contestarle a cada cuenta anónima con 20 seguidores. No, claro que no. Guardo silencio, presento mi producto, hago mi evento y dejo que el ruido pase. Entonces, ¿no podríamos argumentar que el silencio de estos ministros es simplemente una estrategia corporativa de alto nivel? O sea, ignorar a los trolls y no darles validación al responderles. Es un argumento súper provocador y de hecho es la excusa estándar que muchísimas instituciones utilizan para justificar su repliegue. Suena lógico desde el punto de vista corporativo. Suena lógico, sí, pero la comparación con una empresa tecnológica tiene un límite muy claro. Si Apple ignora a los críticos, el iPhone sigue funcionando, sigue haciendo llamadas, sigue tomando fotos increíbles. El producto tiene una utilidad material que es independiente del debate en Twitter. Ok, buen punto. Pero en el caso de una doctrina religiosa, la narrativa es el producto. No hay un aparato físico. El sistema de creencias requiere que el usuario, en este caso el feligrés, confíe ciegamente en su solidez argumentativa e histórica. Si la narrativa se cae todo. Exacto. Si la institución se niega a defender esa solidez ante críticas graves y fundamentadas, el feligrés experimenta una disonancia cognitiva tremenda. Y además, hay un factor estructural ineludible que rompe por completo esta teoría de que es una simple estrategia de relaciones públicas. ¿Cuál es ese factor? Porque me imaginaba que tenían un departamento de RP controlando todo esto. El factor es la verticalidad extrema. Un ministro de jerarquía media no tiene la autonomía para decir, hoy voy a encender mi cámara y me voy a poner a debatir en YouTube por iniciativa propia. Incluso si quisiera y tuviera los argumentos perfectos. Incluso así, hacerlo implicaría romper la cadena de mando. En organizaciones con este nivel de control, hablar sin la autorización explícita de la cúpula directiva es una infracción gravísima. Te pueden excomulgar casi por andar de proactivo. Literalmente. Así que el silencio no es solo prudencia mediática, es un candado estructural. Están paralizados por su propio diseño organizacional. O sea que la estructura misma los inmoviliza. Está interesantísimo. Ahora, sabemos perfectamente que el Internet aborrece los vacíos. Sí, si no hablas tú, alguien más va a hablar. Exacto. Si la cuenta oficial no publica nada, si los voceros oficiales no salen a debatir, el algoritmo de todas formas sigue demandando contenido. Y aquí es donde la dinámica, según las notas que tenemos, da un giro fascinante. Porque alguien termina ocupando ese espacio vacío. Así es. Las fuentes mencionan el surgimiento de creadores de contenido no oficiales, o sea, youtubers, tiktokers, perfiles que desde la sala de su casa deciden tomar la bandera de la institución y entrarle al campo de batalla digital. Y este fenómeno de tener defensores no oficiales es sintomático de una crisis de liderazgo interna tremenda. Se vuelven voceros de facto, ¿no? Sí, asumen un rol de facto al no haber una directriz pública y clara desde los recintos oficiales, pero operan bajo lógicas completamente distintas. Claro, el incentivo cambia. Pues busca retención, busca clics, busca visibilidad y suscriptores. Y las plataformas digitales no premian exactamente la erudición teológica. Premian el drama, la polarización, el conflicto directo. Y eso genera una ironía visual tremenda si lo piensas. Totalmente, me da hasta un poco de risa, porque es una ironía visual de la que habla el documento. Tienes a toda esta maquinaria institucional, ¿no? Con una arquitectura imponente, templos gigantes, púlpitos tallados en madera fina, coros de cientos de personas. Y resulta que la primera línea de defensa de su doctrina en pleno siglo XXI termina siendo un muchacho en su recámara con un aro de luz de internet y un micrófono inalámbrico. Es que sí, el TikToker con su ring light tiene más debate y presencia pública que el obispo con todo y su púlpito. Pero aunque la imagen nos resulte llamativa o hasta un poco cómica, representa un riesgo incalculable para la propia institución. ¿Por qué? Por los errores que puedan cometer. Exacto. Al delegar, aunque sea por omisión, la defensa de sus ideas a estos creadores independientes, la cúpula pierde por completo el control de la narrativa oficial. Se le sale de las manos. Totalmente. Un TikToker puede intentar defender a la iglesia con las mejores intenciones del mundo, pero al hacerlo sin la preparación doctrinal adecuada, puede utilizar argumentos fallidos, puede caer en contradicciones históricas graves.
O peor aún, me imagino terminar formulando herejías desde la perspectiva de su propia doctrina sin darse cuenta. Y todo eso queda grabado en Internet. Ese es el punto clave. El Internet no perdona, nunca. Si te equivocas en una plática de café, pues olvida al día siguiente, no pasa nada. Pero si te acorralan en un debate en vivo, en una plataforma de streaming, Olvídalo. Ese fragmento se recorta, se le ponen subtítulos, se convierte en un clip de 30 segundos en TikTok, se viraliza y se incrusta para siempre en el historial digital de la organización. y precisamente por eso, el silencio institucional es tan hermético. Es el pánico absoluto al escrutinio permanente. Enfrentarse a un debate abierto implica, por fuerza, aceptar la posibilidad de la derrota. Y para un liderazgo que ha cimentado toda su autoridad en la premisa de la infalibilidad, pues verse rebasado argumentativamente en público es catastrófico. No es solo un error de relaciones públicas, es un golpe directo a la base de su legitimidad divina. Prefieren 1000 veces mantener la imagen de autoridad intacta, aunque se vea súper distante, antes que bajar a la arena y arriesgarse a mostrar cualquier tipo de vulnerabilidad. Sí, pero sostener esa máscara tiene un costo. Porque claro, a corto plazo parece una estrategia segura. Piensan, si no hablo, no me equivoco y no doy material para que me critiquen. Pero a largo plazo, el análisis argumenta que las facturas que se terminan pagando por ese silencio son altísimas. Sí, y la primera gran consecuencia es el colapso del monopolio de la información. Si tú no cuentas tu propia historia, permitas que la contraparte la cuente por ti. Pierdes el control del discurso. Y, a ver, para ponerlo en otra analogía para nuestra audiencia, es como si tienes una gotera evidente en el techo de tu casa Ok, y decides que tu estrategia es simplemente no voltear a verla, guardar silencio. Bueno, solo porque decides ignorarla, no significa que el agua no se esté filtrando, que no esté arruinando los muebles y que la gente de la casa no se esté mojando. y que eventualmente busquen refugio en otra parte. Exacto. Ese vacío narrativo del que hablas, pues resulta letal. Es que cuando una crítica o una acusación seria circula en redes sociales y la respuesta oficial es ignorarla y seguir predicando el domingo como si nada estuviera pasando en el mundo exterior, La versión de los críticos se convierte por default en la única explicación disponible para el público. el silencio deja de ser un escudo protector y se convierte en una concesión. Básicamente les estás dando la razón por omisión. Volviendo a pensar en el feligrés común y corriente, el que va de a pie. Imagínate, esta persona va al templo, escucha el monólogo perfecto, donde todo está bajo control. ¿Todo es paz? Pero luego sale, va a su trabajo, entra a YouTube en su hora de comida y ve que las redes están inundadas de debates. Ve pruebas históricas, ve cuestionamientos lógicos súper duros sobre su propia iglesia. Y le entran las dudas, lógicamente. Entonces, el domingo regresa al templo y va esperando que su líder religioso, el que tiene toda la autoridad, desmantele esas críticas desde el púlpito con argumentos sólidos, que lo defienda. ¿Y qué encuentra? Silencio. O tal vez, no sé, mensajes súper ambiguos de no escuchen las voces del mundo, pero que no tocan el problema real ni responden la duda específica. ¿Qué pasa en la mente de esa persona? Ocurre un quiebre en la confianza. Es inevitable. La asimetría de poder de la que hablábamos al principio se resquebraja por completo. Porque la curiosidad no desaparece solo porque alguien con autoridad te diga que dejes de preguntar. ¡Exacto! Vivimos en una sociedad hiperconectada. Es bastante ingenuo de parte de las instituciones pensar que una congregación moderna vive en aislamiento informativo. Totalmente. Cuando el creyente nota que sus autoridades son incapaces o de plano no están dispuestas a responder las preguntas difíciles que flotan en el ambiente público, la deducción más natural es buscar las respuestas por su propia cuenta. Y al buscar esas respuestas fuera de los canales oficiales, pues se topan de frente con el análisis de los críticos. Se topan con documentos históricos filtrados, con exmiembros que exponen las fallas lógicas de la doctrina. Entonces, paradójicamente, el silencio institucional termina siendo el principal motor que empuja a sus propios miembros hacia el escepticismo. Porque, y este es un principio sociológico básico de la comunicación en crisis, el silencio también comunica. La ausencia de palabras emite una señal muy, muy clara. Es como si alguien te acusa de algo grave en la calle y tú simplemente volteas la mirada y te vas caminando rápido. La gente asume cosas. Claro que asume.
Y en este caso específico, si tu premisa fundacional es que posees la verdad absoluta y divina, la expectativa lógica de cualquier persona es que esa verdad debería ser lo suficientemente robusta como para soportar el análisis más riguroso. En cualquier foro, ¿no? No solo donde controlas la puerta. Es una cuestión de coherencia intrínseca. Una postura de verdad inquebrantable que requiere un aislamiento total para sobrevivir, pues parece muy contradictoria. Cuando la estrategia principal es blindarse contra cualquier tipo de fricción, el mensaje subyacente que recibe tanto el público externo como el propio miembro de la Iglesia es que la doctrina es súper frágil. Se percibe que la autoridad jerárquica es el único sostén real, y que sin esa tarima, el andamiaje argumentativo se viene abajo ante el mínimo contacto con la lógica externa. Es un choque brutal de paradigmas. Básicamente estamos viendo en tiempo real como un modelo operativo vertical que les funcionó a la perfección y sin interrupciones durante, no sé, décadas, tal vez un siglo, Muchísimo tiempo. de repente colisiona de frente con un ecosistema horizontal que no respeta jerarquías, que solo respeta la contundencia de la evidencia. Es que el Internet te exige que demuestres tus fondos. Te exige ver si esa moneda local de la que hablábamos tiene algún respaldo en oro real, o si es puro papel impreso por la propia institución para uso interno. Qué buena forma de ponerlo. Y el fenómeno de LLDM ilustra de manera magistral la crisis de adaptación de las estructuras tradicionales. No se trata nada más de abrir una cuenta oficial en TikTok y subir videos bien producidos. No, es un tema de fondo. Se trata de estar dispuesto a someterse al mismo rigor analítico que se le aplica a cualquier otra idea en el espacio público. Fíjate que hay una cita en los documentos que estructuran este análisis que para mí resume de forma implacable toda la dinámica que hemos abordado hoy. A ver, Dice textualmente, no es lo mismo predicar en un lugar donde nadie cuestiona que sostener la verdad en un lugar donde todos preguntan. es que esa frase captura la esencia absoluta de la atención. Predicar depende casi exclusivamente de la autoridad concedida. Te paras y hablas. Pero sostener una verdad, Sostener una verdad, por el contrario, requiere evidencia metodológica y la valentía intelectual de enfrentarte a la fricción sin ninguna red de seguridad. queda la duda entonces para quienes nos escuchan sobre qué estrategia resultará más resiliente con el paso del tiempo. Porque por un lado, tenemos el modelo de esta fe encapsulada que construye muros cada vez más altos, Que se aísla. que aísla a su comunidad, que penaliza la duda y que evita cualquier pregunta incómoda para mantener la ficción de una perfección que nadie puede tocar. Y por el otro lado está el modelo de exponerse en la plaza pública, de debatir sin el respaldo de un púlpito, aceptando el riesgo casi seguro de salir con algunas cicatrices y contradicciones, pero demostrando que la idea puede sobrevivir fuera del laboratorio. Observar qué camino eligen estas y otras instituciones ante el avance irreversible del escrutinio digital y cómo esa elección impacta en su supervivencia a largo plazo va a ser fascinante. Va a ser uno de los indicadores sociológicos más importantes de las próximas décadas, sin duda. Pues ahí lo tienen. Al final, en este nuevo ecosistema de la información, el verdadero indicador de poder y vulnerabilidad no radica necesariamente en quién está debatiendo con mayor intensidad frente a la cámara, sino en quién se queda sospechosamente callado cuando le toca el turno de hablar. Totalmente. Ha sido un recorrido profundo por estas dinámicas de comunicación y fe. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy y nos escuchamos en la próxima investigación a fondo.